Entonces aquí vamos a tener el valor de nuestra ley de Kepler, ¿no? Para movimiento circular, ¿no? Para el movimiento circular uniforme. Entonces ahí tenemos la ley de Kepler. Entonces en base a eso vamos a intentar hacer el día de hoy algo más que nosotros necesitamos ver en torno al movimiento circular. Entonces, a ver, nos va a indicar esto la ley de Kepler. Se van a anotar, por favor, este enunciado. Bueno, se lo voy a poner. Nos dice así, ¿no? Toda partícula tiene movimiento circunferencial. Anoten ese concepto, por favor. Toda partícula tiene movimiento circunferencial. Toda partícula tiene movimiento circunferencial. Uniforme que describe áreas iguales en tiempos iguales. Uniforme que describe áreas iguales en tiempos iguales. Coma, respecto a un sistema de referencia. Respecto a un sistema de referencia. Ubicado en el centro de la circunferencia. Ubicado en el centro de la circunferencia. Ahora, ¿qué me falta? Daniela Sharif, nadie más creo. Sánchez está sin cámara. Celada. Córdoba. Profe, estoy con megas. Perrufín. Pero puedo estar con la cámara apagada un momento. Es que estoy con megas. Mi wifi está súper mal. En computación ya pedí permiso igual. Y a la profe Mabel. Mi mamá es la que pidió licencia. Ya. Gracias, Ok. profe. ¿Quiénes más? Los demás ya. Disciplina, por lo menos igual está con cámara. Sirve. Eso es lo importante, ¿no? Todos debemos estar con la cámara encendida. Muy bien. Ya, ok, perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? La ley de Kepler nos va a indicar eso. Vamos a recorrer nosotros, en este caso, en una circunferencia. Vayamos a dibujarnos una circunferencia. Esperemos que ahora nos los dibuje bonito. No. Siguiente, ¿no? Vamos a seguir probando hasta que nos los trate de detectar algo mejor, negativo. A veces algo más pequeñito, tal vez así sí me lo detecta. Nada. Aquí está. Este parece ser extraño, pero igual. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice, según la ley de Kepler, que nosotros vamos a recorrer espacios iguales, pero en tiempos iguales. Ahora, esto hablando en torno a una circunferencia. Cuando somos hecho más chiquitos. Ya, listo. Aquí lo vamos a tener. Eso en torno hablando a una circunferencia, ¿no? Y nos dice que tenemos que tener algo de referencia que en este caso va a estar direccionado hacia el centro. Entonces vengo más o menos al centro que es acá y voy a empezar, digamos, de este punto. Voy a llegar hasta aquí. He recorrido este espacio en un tiempo indicado. Ahora, idéntico, puedo recorrer más acá. Bueno, más o menos, ¿no? Se parece casi idéntico. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a recorrer dos espacios iguales, pero tiene que ser en el mismo tiempo, ¿no? Si el primero es recorrido, no sé, en un segundo ese espacio, un segundo descanso, en el siguiente segundo tendría que volver a recorrer ese mismo espacio. Por eso es que nos dice que son espacios iguales en tiempos iguales. Ahora, para eso, ¿qué existe? ¿No?
nos dice que nosotros vamos a tener que utilizar algo llamado aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces vayan notando como subtítulo aceleración centrípeta. Pues sería más o menos así, ¿no? Aceleración. ¿Los dibujos copiamos o no lo copiamos? El dibujo sí pueden copiarse, centrípeta. Esta es la aceleración centrípeta, ¿ok? De preferencia es una A con una C y en algún caso lo ponemos ahí una flechita más que diferencia que es un vector, ¿no? Entonces de esa forma la vamos a ir trabajando ahí en ese punto. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente subtítulo. Entonces, en el gráfico anterior, eso es lo que indicamos. Tiempos iguales, espacios iguales, ¿no? Y por lo tanto, tiene que existir algo que nos ayude a poder hacer eso. A ver, para la aceleración centrípeta, entonces, podemos poner el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme. El módulo de su velocidad de la partícula. El módulo de la velocidad de la partícula. Es de forma constante. Profe, disculpe, se escuchó entrecortado. ¿Será que puede volver a repetir, por favor? De forma constante. Ok, vamos a repetir. El movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme. El módulo de la velocidad de la partícula permanece constante. Entonces, hasta aquí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Nos dice, ¿no? Que tiene que permanecer constante. No va a ir cambiando, no va a ir más rápido arriba, más lento abajo, no. Tiene que mantenerse de forma uniforme o constante, ¿no? Cuando escuchemos esas dos palabras, cualquiera de las dos va a representar lo mismo, que no tiene que cambiar. Ok, uniforme o constante. Continuamos, dice, por lo tanto, la partícula no posee aceleración tangencial. Por lo tanto, la partícula no posee aceleración tangencial. Pero sí posee una aceleración centrípeta. Pero sí posee una aceleración centrípeta. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora, si nosotros estaríamos hablando de un movimiento circular variado, tal vez, entonces ahí tendríamos que tocar algo de aceleraciones angulares y tangenciales, ¿no? Aquí nos dice que no tendríamos que tener nosotros esa aceleración, ¿no? Y así podemos mantenernos de forma constante. Aparte, cuando nosotros vamos a estar trabajando de forma uniforme, tenemos que más o menos asemejarnos, ¿no? A las ecuaciones que teníamos en este caso en movimientos rectilíneo uniforme, que es la única parte uniforme que tenemos, ya que después casi todo variaba por efecto de la gravedad o si subían o bajaban los objetos. Entonces, el valor para la aceleración centrípeta, cuando nosotros vamos a trabajar en un movimiento circular o circunferencial, muchas veces lo ponen con esos dos. Entonces, tenemos formas de cómo poder calcular. Ahora, ¿qué más? A ver, vamos a intentar sacar otro gráfico, otro redondito. No.
Ya lo ha tomado muy huevito. Tampoco. Este sí. No, creo que la tercera siempre está intentando sacar. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la aceleración centrípeta? Nos dice que vamos a tener que direccionarlo en algún caso, de alguna forma, esto, cada uno de nosotros. A ver, un cuadradito estaría por ahí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que venimos acá, tenemos el centro, sabemos que eso a un extremo será el radio, ¿no? El radio de giro que va a tener tal vez un objeto. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a tener? Vamos a hacer que en cada punto haya tal vez una aceleración y esa aceleración centrípeta va a ir hacia el centro del radio de giro. Por si acaso esa aceleración centrípeta no es aceleración circular o hacia el centro. ¿No? Por eso es que de cualquier parte, entonces nosotros podemos hacer eso. Una aceleración centrípeta hacia el punto. Que se direccione directamente hacia el centro. Bueno, aquí lo estoy dibujando así, lo voy a dibujar más o menos así. ¿No? Tengo aquí estas dos opciones que se direccionen hacia el centro del radio de giro. Pero externamente va a estar las velocidades. Ya esta sería nuestra velocidad tangencial. Porque sabemos que la velocidad tangencial siempre va a estar externo a nuestro gráfico. Ahí está. Ahí tenemos una velocidad tangencial. Incluso donde esté el radio también puedo hacerlo una velocidad tangencial. Entonces, las líneas tangentes son esas líneas que van a estar afuera de nuestra circunferencia y lo que va a estar adentro, pues va a ser en este caso la velocidad angular. Ahora, ¿qué más? Hablamos de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, dos formas de poder calcular. La primera, velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. O la segunda, nuestra aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular por, en este caso, el valor del radio. Entonces, cualquiera de esas opciones nosotros vamos a poder tener para poder calcular dependiendo, ¿no? Cómo nos los esté planteando el ejercicio. Ahora, si en el ejercicio nos plantea de una forma distinta, pues, bueno, tenemos que tal vez tratar de adaptarnos y tratar de resolver según a eso nuestros ejercicios. Entonces, ahí ya tenemos también dos ecuaciones más para la aceleración centrípeta para que podamos utilizar. Entonces, una velocidad tangencial siempre va a estar dirigida a esa. Velocidades alrededor, no fuera de nuestra circunferencia. Pero internamente tenemos la aceleración centrípeta y también la aceleración angular que van a ir dirigidas hacia el centro del radio de giro. Hemos dicho que la velocidad tangencial trabaja con metros sobre segundo y la velocidad angular va a trabajar con radianes sobre segundo. Son sus unidades de operación. Pero en este caso, lo que necesitamos hacer es tal vez hacer una relación entre los dos, tratar de mezclar entre los dos para que así podamos tener tal vez una ecuación. Entonces, la ecuación viene dada por más arribita, ¿no? Si nosotros recordamos lo que hemos hecho el día de ayer. A ver, ¿a qué era igual la velocidad lineal o tangencial? ¿Quién me lo dice? Velocidad lineal o tangencial, ¿a qué era igual? Lo voy a anotar. ¿A qué era igual esto? Según las ecuaciones de ayer. A al desplazamiento lineal. Ya, al desplazamiento lineal. Al desplazamiento lineal sobre el tiempo. Perfecto. Ahora entonces pregunta, ¿a qué es igual el desplazamiento lineal? Al ángulo por el radio. El ángulo por el radio. Muy bien. Si esta yo le traslado acá arriba, si esta acá lo voy a pasar en este, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? La velocidad me va a quedar igual al ángulo por el radio sobre el valor del tiempo. ¿Por qué? Porque ángulo por radio solo me decía que era la sección lineal. Ahora, ¿cómo yo puedo...? ¿Sí? ¿Seguimos en aceleración centrípeta o ya pasamos? No, ya pasamos la aceleración centrípeta. Estamos haciendo una Estas fórmulas. rememoración de cómo vamos a nosotros interactuar. Esto ya hemos escrito el día de ayer. Ajá. Esto también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser una interactuación, o sea, una unión entre dos
dos cosas. En este caso, una velocidad tangencial que solo es afuera de la circunferencia y una velocidad angular que va siempre hacia el centro del radio de giro. Ahora, recordando más las ecuaciones, la velocidad angular, ¿a qué era igual? ¿A qué hemos anotado que era igual a la velocidad angular? Hasta donde recuerdo. A Velocidad 2pi por angular. frecuencia. ¿Ya? ¿Cuánto? A 2pi por frecuencia. Ya, otra tal vez. 2pi sobre tiempo. Sobre periodo sería, pero otra, también hemos hecho Ay, otra. perdón, sí, periodo. Esa es Sería el una ángulo conversión. sobre el tiempo. ¿Perdón? ¿Cuánto? Ángulo sobre el tiempo. Exacto. Periodo. Sobre el periodo. 2pi sobre el Entonces periodo. hemos dicho que la velocidad angular va a ser igual al ángulo sobre el valor del tiempo. Hemos visto eso. Ahora, ¿cómo voy a poder unir estas mis dos ecuaciones? Porque quiero que tal vez que las dos estén así. Acá me dice que tengo ángulo, acá también. Voy a intentar despejar. Entonces, de acá vamos a despejar el ángulo. Despejando el ángulo me quedará velocidad angular por tiempo va a ser igual al ángulo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy despejando nada más el ángulo. Y lo voy a reemplazar justo en esta ecuación de acá. Entonces voy a tener, la velocidad va a ser igual. Velocidad angular por tiempo, por radio, dividido entre el valor del tiempo. ¿Qué pasa con los tiempos? Se simplifican. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Velocidad tangencial va a ser igual a velocidad angular sobre el valor del radio. Esta relación vamos a tener ahora y esta nos va a servir para que nosotros podamos trabajar tal vez más adelante en nuestros ejercicios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer esos valores con los cuales se va haciendo el desarrollo del ejercicio. Entonces, a ver. Entonces, eso es lo que tenemos. Termine de copiar. Entonces, esa relación de esa velocidad lineal con angular nos va a servir en algún caso para que podamos hacer una serie de ejercicios. Ahora, vamos a ponerlo como subtítulo. A ver. Transmisión de movimiento. ¿Ya? Debajo de eso, transmisión de movimiento. Y después de eso, yo creo que ya estamos listos para hacer los ejemplos para este tema. Transmisión. Disculpe, ¿Sí? profe, ¿será que puede volver un cachito al dibujo? Es que no acabé de copiar, por favor. Ahí ya, no hay problema. Ustedes me dicen y vamos a ponerlo nomás. Ok, que siga ahí. Entonces, para los demás que ya han terminado de copiar, no se preocupen, solo anoten transmisión de movimiento. Entonces, parte de eso vamos a ver y vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver de qué forma tal vez el objeto se o transmite su movimiento. Esperar sus opiniones. Sobre transmisión de movimiento, ¿qué puedo opinar? Intercambia, o sea, como Se que se intercambia cruza. ya, puede ser, ¿por qué no? ¿Qué más? ¿Qué pasa de un punto a otro, digamos, podría ser? ¿Qué pasa de un punto a otro? Sí, también, ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos de opciones, de ideas? Pasar de un punto a otro, de un lado a otro, ya, sirve. Transferir. Bueno, sí, ahí dice transmisión, ¿no? Tendríamos que hablar de transferir también. Perfecto, entonces cuando hablamos de transmisión de movimiento, parte de lo que han dicho está correcto, ¿no? Pasar de un lugar a otro, transferir, no sé, otorgarle de un punto a otro. Entonces en la física hacemos eso. Tenemos las transferencias de movimiento. Ejemplo, digamos, yo puedo estar haciendo girar un objeto nada más, pero quiero que ese objeto afecte al otro también. Entonces, para eso voy a hacer una transmisión de movimiento. Entonces, repasamos. Vamos a repasar lo que hace un rato hemos hecho, una interacción. Bueno, que se
se quede así ya que no sale perfecto. Hemos dicho que hacia el centro va a ir nuestra velocidad angular desde cualquier parte de la circunferencia, pero de forma, en este caso, tangencial, va a ir el valor de la velocidad. Ahí tengo la velocidad, acá tengo la velocidad, acá tengo la velocidad. Entonces, las tangenciales son externas y las angulares son internas. En base a eso, nosotros tenemos que intentar calcular algo. Y por eso es que hemos escrito hace rato nuestra relación donde velocidad es igual a velocidad angular por el valor del radio. En las anteriores ecuaciones, en ningún momento nosotros hemos llegado a mezclar estas dos, ¿no? Las hemos escrito tal vez por diferente, hemos hablado de diferente manera también para esos valores. ¿Ya? Profe, Esas son las cosas que una tenemos. pregunta. La velocidad, esa V es solamente para representar velocidad en general, ¿verdad? La V. No tiene, ajá, no tiene otro significado, ¿no? La V, claro, son internas, ¿no? Las velocidades V, las angulares, son internas que siempre van a intentar ir hacia el centro. Mientras que las tangenciales son las velocidades que nosotros utilizábamos anteriormente. Esas que van y tienen que ir en línea, ya sea en línea vertical o en línea horizontal. No pueden ir más o menos así, ¿no? Tienen que ir siempre en línea. Por eso es que se lo llama una velocidad tangencial o una velocidad lineal, ¿no? La hemos visto en parte de los conceptos que lo utilizamos de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo voy a unir dos objetos? Entonces, aquí vamos a irnos. Yo sé que algunos han visto una motocicleta o, por último, una bicicleta. ¿Qué tiene la bicicleta? Tiene en la rueda trasera, tiene un disco menor y en la rueda delantera tiene un disco mayor, ¿verdad? Tiene un disco mayor y menor. ¿Qué es lo que hacemos? Llegamos a mover la rueda, perdón, el disco mayor, porque ahí está el pedal, ¿verdad? No sé, el pedal debe salir por aquí más o menos así. Bueno, debe ser yo creo. El pedal, no sé, vamos a imaginarnos que sale por ahí, ¿no? Entonces, uy, se me ha ido una de mis leyes. Bueno, puede ser, ¿no? Esta es la llanta de atrás, esta es la llanta, bueno, la parte del centro, donde está el pedal. ¿Dónde ustedes mueven? ¿Qué disco mueven? ¿Mueven el disco mayor o mueven el disco menor? ¿Cuál de los discos mueven? A ver, en una bicicleta, ¿cuál? La mayor. El disco mayor, ¿verdad? Claro, porque ahí encima de esto tal vez está, no sé, la montura, ¿verdad? Aquí está la montura de la bicicleta y ustedes están sentados y van pedaleando por ahí. Ahí es donde vamos nosotros con la parte de transmisión de movimiento. Si yo hago girar el disco mayor, a través de una cadena, yo hago que el pequeño también llegue a moverse. Entonces, cuando empiezo a pedalear, automáticamente la llanta trasera empieza a girar y como está conectado, entonces la llanta delantera también va a girar. A la llanta delantera, ni por si acaso nosotros le damos movimiento, ¿verdad? No hay nada que esté ligado a la llanta delantera para que nosotros podamos hacer que la bicicleta avance. Lo que hacemos es impulsar la llanta trasera, ¿no? Ahí a medida que vamos pedaleando, para que así pueda avanzar nuestra bicicleta. Ahora, ¿cómo se llama este tipo de transmisión de movimiento? Cuando la transmisión, ahora, aquí es donde vamos a volver a nuestro gráfico. Estas líneas de acá, ¿qué eran? ¿Líneas angulares o líneas tangenciales? Estas que están con negrito. ¿Qué son esas de ahí? ¿Líneas angulares o líneas tangenciales? Tangenciales. Entonces, este tipo de movimiento va a ser una transmisión de forma tangencial. Porque tengo un disco mayor, aquí voy a tener un radio de A, digamos, y aquí voy a tener un radio de B, más pequeñito, ¿no? Uno más grande, otro más chico. Entonces, esta es una forma tangencial. Ahora, la tangencial, bueno, en algunos casos está por cadena, en otros puede ser por correa nomás, por un guatito, no sé.
pero siempre en algún caso hay una separación entre los dos, para que así uno pueda impulsar al otro. Ahora podemos hacerlo al revés. ¿Qué tal si yo quiero pedalear en el chiquitito para que así pueda hacer que otro disco vaya a girar? También podemos hacerlo. De cualquiera de los dos lados, nosotros intentamos hacer eso. Entonces, una forma de transmisión tangencial va a ser esta de acá. La siguiente forma de transmisión tangencial. Y, a ver, lo vamos a hacer por acá también. No salió tan bien eso. Ya, esta creo que está un poquito mejor. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo acá nuevamente? Tengo dos discos, dos objetos circulares. Aquí tengo el radio de A y aquí voy a tener el radio de B. ¿Qué es lo que me dice acá? Si yo voy a hacer girar, ¿no? Si digamos yo voy a hacer girar aquí la rueda mayor o el disco mayor, como estos dos están apegados, automáticamente va a girar el disco menor o al revés. Si yo hago girar el disco chiquitito, automáticamente este va a hacer que gire al disco grande. Ya, entonces, eso es lo que nosotros tenemos. De esa forma, nosotros podemos hacer la transmisión de movimiento de los objetos. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda o consulta mientras copian el gráfico? Siempre lo más claro posible para que ustedes puedan entender. Entonces, repito, dos formas de transmitir en forma tangencial. A ver si alguien me decía algo. Sí, yo, la figura de abajo, ¿qué es, perdón? Esta de acá. Esta El de aquí. verde, ajá. Ya, radio de B. Lo voy a escribir aquí afuera nada más. Radio de B nada más. Ok, listo. Entonces, radio de B y radio de A. Entonces, dos formas de transmitir. A través de una cadena, correo o algo cuando estén separados. O si están juntitos, igual van a tocarse entre ellos y va a ser una transmisión de movimiento. Entonces, esas dos formas tenemos nosotros para poder hacer, ojo, de forma tangencial. Pero no solo existe de forma tangencial, también existe angular. Entonces, ¿cómo va a ser angular? Nuevamente puedo tener, digamos, una rueda mayor y voy a tener una rueda menor. Obviamente ustedes lo van a dibujar más bonito. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Van a estar unidas los dos por el centro. Esta vez ya no hacen contacto así por sus bordes ni con una cuerda, sino los dos están unidos así por el centro, ¿no? Digamos que les han hecho pasar por ahí un palito y los dos están unidos por el centro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al estar unidos por el centro, si yo hago girar la rueda chiquitita, automáticamente gira la grande. O si yo hago girar la grande, automáticamente va a girar la chiquitita. ¿Por qué? Porque están unidos esta vez por el centro. ¿No? Por el centro. Entonces, giro una, gira la otra. Es lo que pasa con las llantas de los automóviles, ¿no? Están unidas en un extremo. Si yo hago girar la llanta derecha, tendría que girar automáticamente en la izquierda. Bueno, eso es cuando está en movimiento, ¿no? En algunos casos es así o tiene que pasar esa situación. Ahora, ¿dónde tenemos eso? Se tienen relojes, se tienen máquinas. En los relojes de preferencia, en los antiguitos, en los que no son digitales, son como dientecitos, se los llama engranaje. Entonces, uno gira, el otro gira. Hay chiquitito, hay para el segundero, hay para el minutero, hay para la hora. Entonces van girando poco a poquito ellos y por eso es que nosotros vemos que se mueve el reloj. Bueno, los digitales ya no existe esa tecnología, sino se tiene otra forma de poder hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender con esto. Ahora, existen angulares y existen tangenciales. Esta será nuestra angular. ¿Por qué? Porque están unidas por el centro de nuestros objetos. Y tangenciales porque están tal vez por una línea tangente, ya sea a través de cadenas, correas, no sé, algo, o cuando los dos van a estar en contacto. O también podemos diferenciar y decir, tangencial cuando están en contacto y cuando no están en contacto. No podemos también definirlo de esa manera. Pero angular solo pueden estar en contacto y unidos por el centro. No hay más. Esa es la forma que se tiene que hacer.
Ahora, ¿qué nos dice? Cuando vamos a tener este tipo de velocidad tangencial, la ecuación me dice que la velocidad, digamos, del que tiene radio A, ¿no? Aquí estamos poniendo este triangulito control, perdón, este círculo va a ser A, tiene que ser igual a la velocidad del pequeñito. Entonces, si es algo tangencial, sus velocidades tienen que ser iguales. ¿Qué velocidades? Velocidades tangenciales o lineales. Y cuando vamos a hablar de angular, también, aquí igual lo voy a poner, esto va a ser radio de A y que esto sea radio de B. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que la velocidad angular de A tendría que ser igual a la velocidad angular de B, o sea, los dos. Si uno gira, el otro también tiene que girar y sus velocidades tendrían que ser las mismas porque están unidas por el centro. Y en el otro caso tendrían que ser las mismas porque están unidas por sus extremos o tienen contacto los valores. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Ok, muy bien. Entonces, en nuestro ejemplo, a ver, vamos a intentar calcular casi todas las cosas, ¿no? Y vamos a recordar algunas cosas más. Muy bien, a ver, vamos a suponer que tenemos una rueda de un automóvil. ¿Cuánto más o menos es de radio la rueda de un automóvil? ¿Cuánto le damos? Listo, lo pondremos que sea de 32 centímetros, ¿no? Ahí está nuestro primer ejemplo. Entonces vamos a decir que tenemos una rueda de un automóvil que tiene 32 centímetros de radio. Vamos a anotarlo de todos acá. Radio sus 32 centímetros. ¿Qué más? Necesitamos una velocidad tal vez angular. No, vamos a calcular una velocidad lineal. A ver, ¿cuánto de velocidad le daríamos que está avanzando este automóvil? ¿Cuánto lo ponemos? Con 40. 40, dice por allá. Ok, lo pondremos que sea 40 tal vez metros sobre segundo. Entonces, con esto ya podemos resolver nuestro ejercicio. Nos dice que va a 40 metros por segundo. Tiene un radio de 32. A ver, trataremos de calcular el valor de la frecuencia, el valor del periodo, el valor de la velocidad angular y asimismo su aceleración centrípeta. Todas las cosas que hemos estado viendo en las ecuaciones, ahora podemos calcularlas, ¿no? Podemos calcular. Bueno, todavía nos falta la parte de longitud de ángulo, vamos a hacerlo después. Esto necesitamos calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, esto que está en 32 centímetros, necesitamos convertirlo a metros, ¿ya? En la parte de las ecuaciones les dije, ¿verdad? Que sí o sí esto trabajaba en metros. ¿Cuánto nos saldrá eso en metros? A ver, calcúlenmelo. 32 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? Ahora, factores de conversión, ya ustedes tienen que estar más tigres, más prestos, más despiertos. ¿Cuánto sale? 0.32. 0.32. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestro dato. 0,32 metros. Muy bien. La frecuencia. ¿Cómo podemos calcular la frecuencia? ¿A qué nos indicaba que era igual la frecuencia? Esa es, 1 sobre el tiempo. esa es su unidad. Esa es su unidad. Nada tiene que ver su unidad. ¿A qué es 1 igual? sobre periodo. Al número de vueltas sobre el tiempo total. Ok, número de vueltas sobre el tiempo total. Muy bien, gracias, señorita. ¿Pero tenemos número de vueltas? No. ¿Tenemos el tiempo? Tampoco. Entonces, ¿cómo podemos calcular? ¿Otra forma habrá para calcular la frecuencia? La frecuencia estará tal vez Sobre el dentro. periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre tiempo empleado. No, esa es su unidad. Nada tiene que ver 1 sobre tiempo. Esa es su unidad. A ver, ¿a qué Es forma es 1 igual sobre a- periodo. ¿Dentro de qué otra ecuación la podemos encontrar? Entonces, si revisamos, nos dice que la Ah, velocidad angular, De la velocidad angular, 2pi por frecuencia. 2 tipos de frecuencia. Ahora, ¿conocemos la velocidad angular? No, entonces no lo conocemos. ¿Conocemos el valor de 2pi? Sí. Quiero hallar esto de acá, entonces, ay, no tenemos. Entonces, tenemos que tratar de buscar. Ahora,
El orden que nos va a proponer, bueno, que tenemos ahí en la pantalla, no siempre tiene que ser el orden que vamos a intentar calcular. Podemos empezar a calcular de distintas formas o en distinto orden, ¿no? En el orden que mejor nos parezca. Nosotros tenemos que hacer el cálculo. De estas cosas que nos pide aquí el ejercicio, ¿cuál de esas nos sería más sencillo poder hallarla con los datos que tenemos? A ver. La velocidad angular. Aceleración. La aceleración centrípeta también, ¿no? Muy bien, vayamos primero otra vez con la velocidad angular. ¿Cómo puedo hallar la velocidad angular? En base al dato de la velocidad y del radio. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya, entonces me dice que velocidad angular, lo voy a escribir por acá. Velocidad angular por radio. Muy bien, ¿conocemos la velocidad? Sí. ¿Conocemos el radio? Sí. Lo que no conocemos es velocidad angular. ¿Qué hacemos? Necesitamos despejar esto de acá. ¿Qué pasa con el radio? Pasa a multiplicar, a sumar, a restar o a dividir. Entonces, Dividir. exacto. Si despejamos, vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad sobre el valor del radio. Ahora sí podemos calcular la velocidad angular. Nos dice que esto vale 40 metros sobre segundo y el radio vale 0,32, en este caso sería metros. Tachamos los metros. ¿Y cuánto nos daría? 125. Y sabemos que la velocidad angular tenemos que escribir radianes sobre segundo. Ahí está. Entonces, esta sería nuestra velocidad angular para nuestro ejercicio. Ya conocemos la velocidad angular. ¿Cómo la hemos calculado? Esta era nuestra ecuación que le hemos escrito hace un momento, ¿no? De ahí estamos despejando velocidad angular. Entonces, esto es radio que está multiplicando, pasa a dividir. Ahí está, ha pasado a dividir y calculamos el valor de la velocidad, tal vez, angular. Tengo ese dato. ¿Qué más puedo calcular ahora? Entonces, esta lo podemos chequear. Ya hemos hecho. ¿Cuál? La frecuencia. Ah, ahora sí podemos hacer la frecuencia, ¿no? Acá arriba está nuestra ecuación. Entonces, esto lo podemos ya tachar y chequear ahora, porque sabemos que ya lo tenemos. Entonces, la frecuencia, ¿a qué va a ser igual? Este 2pi lo está interrumpiendo, entonces tiene que pasarse a dividir. Entonces, va a ser igual a la velocidad angular sobre el valor de sobre el valor de 2pi. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto teníamos en velocidad angular? 125. Dividido entre 2pi. ¿Cuánto nos da eso? 19,894. Profe, tengo una pregunta. Entonces, 89 nada más, ¿no? Nos quedamos solo con 2 decimales. Muy bien. Pero, Una pregunta. ¿Cuánto vale pi? Pi, bueno, las calculadoras ya vienen programadas, pero podemos trabajar tal vez con el valor de 3,1416, que es lo más estándar que se maneja para el valor de pi. Ahora, si alguno está haciendo con sus celulares, bueno, por ahí debe estar el valor de pi, o tendría que estar, ¿no? Y ya cuando algunos están haciendo con la calculadora tradicional, tal vez también ahí está el valor de pi, para que así ya no puedan tener mucha confusión, digamos, en el tema de la resolución. Muy bien, ya hemos hallado la frecuencia, la velocidad angular. ¿Qué podemos hallar ahora? La aceleración. Vámonos por la aceleración entonces. Entonces, nos decía que la aceleración centrípeta. En este caso, ¿cuál nos conviene? Velocidad al cuadrado sobre radio. Haremos esa, ¿no? Sí, la primera, ya que teníamos esa velocidad de dato, entonces pondremos velocidad al cuadrado sobre el valor del radio. Entonces, aquí vamos a tener, entero, velocidad al cuadrado. Entonces, aquí teníamos el valor de 40, ¿no? 40 al cuadrado sobre 0,32. 2, 3, 5,000. 5,000. Ya, muy bien, 5,000. Entonces vamos a revisar las unidades.
5.000, ¿cuánto tendría que haber sido? Si esa aceleración nos dice que va a ser tal vez el valor de metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Porque toda la aceleración siempre esa va a ser su unidad. Ya tenemos nuestra aceleración centrípeta. Ya hemos calculado. Necesitaría piquearlo otra vez más aquí arriba. Esto y esto. Esto y esto. Nos falta el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? 2pi sobre la velocidad angular. El periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Puede ser 2pi sobre la velocidad angular también. Sí, también, ¿por qué no? Entonces, otra forma de poder calcular, hemos visto que va a ser igual a 2pi sobre el valor de la velocidad angular. ¿No? Cualquiera de esas dos opciones nosotros tendríamos que poder utilizar y poder sacar el valor del periodo. Profe, pero usted no dijo que lo de 1 sobre la frecuencia o 1 sobre el periodo solamente era una unidad. No, lo que me decían 1 sobre el tiempo, me decían ustedes. El periodo le Unidad. Ahora, el periodo es 1 sobre la frecuencia o la frecuencia es 1 sobre el periodo, no sobre el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí van a tener cuidado, ¿no? Porque tiempo de preferencia lo hacemos con letra minúscula, ¿no? En este caso tenemos que ver. Entonces, estas ecuaciones a ustedes igual poco a poco ya se les va a ir grabando mientras vayamos haciendo, ¿ya? Para ver a cuál corresponde. Muy bien, 1 sobre la frecuencia, entonces lo pondremos 1 sobre 19,89. ¿Cuánto sale eso? 0,05. 0,05. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Que cada 0,5 segundos esa llanta da una vuelta. Ni un segundo, ¿verdad? Por eso es que gira bastante lo que es ese. Y ya está. Hemos calculado todas las cosas que nos pedía el ejercicio. Hemos calculado la frecuencia, lo tenemos ahí arriba. Hemos calculado el valor de la velocidad angular, 125 radianes sobre segundo. Y también la aceleración centrípeta, tenemos, bueno, en este caso, ¿dónde está nuestra aceleración centrípeta? Acá, ¿no? De nuestros 5.000. 400 elevado al cuadrado, perdón, 40 elevado al cuadrado dividido entre 0,32. Y también tenemos el valor del periodo. Esas cosas son las que hemos calculado, o las que se puede calcular tal vez en este punto. Y así nosotros estaríamos, bueno, resumiendo en este ejercicio todo lo que hemos hecho, ¿verdad? La teoría que hemos avanzado se está yendo aplicando ahora en la resolución de estos ejercicios. Muy bien, sigan copiándolo y luego hacemos más.